Buenas tardes compañeros, profesores. Somos el grupo número 2 y les vamos a presentar el caso número 5 llamado Un muerto y 2 heridos en violento choque de camionetas. En la presentación del caso tenemos que hubo una colisión entre dos camionetas que resultó con el fallecimiento de una mujer de 38 años llamada Marianela, que es madre de dos jóvenes. Esta viajaba junto a su hija de 18 años cuando Henry, de 26 años, impactó de frente con la camioneta de la madre por razones no establecidas. Henry resultó con un TEC cerrado y una fractura expuesta de fémur y fue trasladado al Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco en estado crítico. Al lugar del accidente concurrió el fiscal de Lautaro con presencia de carabineros para realizar una investigación para establecer las causas de muerte. Y Marianela pereció en el hospital del Galvarino y el Ministerio Público ordenó trasladar el cuerpo hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para realizar autopsia. Y posterior a ello se efectuaron una serie de peritajes. Dentro de otros antecedentes tenemos que Daniela sufrió lesiones de mediana gravedad, quedando hospitalizada y en observación, y Henry se encuentra fuera de peligro vital y consciente. Tras el paso de los días presenta fiebre y se queja de un intenso dolor en su pierna lesionada. Al momento de ocurrir un accidente de tránsito, es importante determinar con claridad quiénes son los responsables para ejercer las acciones legales correspondientes. Pero ¿en qué casos hay presunción de responsabilidad del conductor? Son varios, pero estos son los más importantes, que es cuando se conduce en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes, cuando se conducen vehículos sin haber obtenido la licencia correspondiente o cuando ésta se encuentra cancelada o adulterada, y cuando el conductor se niega sin causa justificada a que se le practiquen exámenes respiratorios o de cualquier otra naturaleza para detectar la presencia de alcohol u otras sustancias en el organismo. ¿Qué está obligado a hacer un conductor involucrado en un accidente de tránsito en que se produzcan lesiones o la muerte de una persona? Si se produce lesión o muerte de la víctima, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha y prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a cualquier funcionario de carabineros que estuviese próximo al lugar del hecho. ¿Qué pena se aplica a las personas que en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas causan la muerte o lesiones gravísimas a una persona? En cuanto a las lesiones gravísimas, la pena aplicada será de presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5 años. Y en el caso de que la víctima muera, la pena aplicada va de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, que es de 3 años y un día a 10 años de presidio. En cuanto a los accidentes más frecuentes en Chile y en la región de la Araucanía, de acuerdo con ACET, al año 2019, la tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes en Chile era de 8,46, mientras que la Araucanía fue de 13,19. Y el índice de severidad nacional fue de 1,8 y el de la Araucanía fue de 2,28. La mayor cantidad de siniestros ocurre por imprudencia del conductor en el 40,9% de los casos, y la mayor cantidad de fallecidos ocurre por dos causas principalmente, que es la velocidad imprudente en el 32,3% de los casos y la imprudencia del peatón en el 30,8% de los casos. Según estadísticas, en la región de la Araucanía, la colisión fue el tipo de siniestro con más ocurrencia, alcanzando un 48%, mientras que la mayor cifra de víctimas fatales fue producto de atropellos, alcanzando un 39% de los fallecidos en la región. Y la colisión fue el siniestro que causó mayor morbilidad. En cuanto a los días de ocurrencia de los siniestros, el día que se registran más accidentes de tránsito es el viernes, pero la mayor cantidad de fallecidos ocurre los días sábados, en el que además los siniestros son más severos. Según el lugar de suceso de los siniestros, la mayor cantidad de siniestros sucede en la zona urbana, que correspondería al 67,7%. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos ocurre en áreas rurales, con un 76,7% de los casos. En cuanto al horario, la mayor cantidad de siniestros se da entre las 6 y las 8:59 de la tarde y luego entre las 6 y las 8:59 de la mañana, cosa que coincide con los horarios punta en los que se traslada al grueso de la población desde y hacia sus trabajos. Sin embargo, los eventos más severos se dan entre las 3 y las 5:59 am.
Los mayores participantes en accidentes de tránsito fueron conductores, con un 73,7%, pero la mayor cantidad de fallecidos son peatones, con un 39%, mientras que la mayor morbilidad se dan conductores y pasajeros. En cuanto a la edad, los mayores participantes en siniestros de tránsito fueron personas entre 19 y 33 años, pero la mayor cantidad de muertos tiene entre 46 y 63. En cuanto a la ley de tolerancia cero y la ley Emilia, hay que diferenciarlas. La ley de tolerancia cero bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de la licencia de conductor. Como se puede observar en el primer cuadro, si una persona al realizar el alcotest presenta entre 0,3 a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, su estado es bajo la influencia de alcohol, y si esta persona no ha causado ningún daño o lesión, solo se suspende su licencia por 3 meses, pero si esta misma persona causó lesiones gravísimas, se suspende desde 3 hasta 5 años, dependiendo la gravedad. En cuanto a la ley Emilia, consiste en sancionar con un mínimo de 1 año de cárcel efectiva y hasta 10 años para conductores en estado de ebriedad que generen lesiones gravísimas o muerte. Se estableció como delito conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotest o la alcoholemia, conductores que se fugan del lugar del accidente, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. En caso de accidente siempre se debe detener la marcha, prestar la ayuda que fuese posible al afectado, dar cuenta a la autoridad del hecho. De no cumplir con estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Los delitos calificados son aquellos delitos que agravan las penas en caso de que el conductor cause un accidente de tránsito: conducción con licencia cancelada e inhabilitada, reincidencia, conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la alcoholemia en Chile, existe la normativa técnica para la realización de exámenes de alcoholemia, que define el procedimiento para someter a una persona a un examen científico para determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo, que constará de las siguientes etapas. Habilitación del centro asistencial. La extracción de la muestra se realizará en cualquier establecimiento de salud habilitado por el Servicio Médico Legal. Para que un establecimiento de salud cuente con la habilitación del Servicio Médico Legal, requerirá previamente de sus locales o recintos destinados a la obtención de muestras sanguíneas. Para alcoholemias que cuenten con la autorización sanitaria expresa como salas de procedimiento menor. Extracción de la muestra de sangre. La extracción será ejecutada en establecimientos habilitados para la toma de muestra, a solicitud de funcionarios de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, o de particulares, en caso de exámenes de alcoholemia voluntarios. La extracción debe ser efectuada por un médico cirujano, quien será responsable de comprobar la identidad de la persona con su respectiva cédula de identidad en presencia del funcionario policial. Se deben usar jeringas desechables. Aseptización de la piel en zonas de punción utilizando algodón o equivalente con jabón desinfectante del tipo triclosan al 1% o equivalente, o solución de mercurio o solución de Lugol. No usar alcohol, solución alcohólica de yodo ni otros desinfectantes que contengan alcohol. Recibir la sangre en frascos con anticoagulante y agente preservante, los que serán proporcionados por los laboratorios de análisis del Servicio Médico Legal. El frasco se debe llenar completamente para evitar la volatilización del alcohol que pudiese contener. Junto con extraer las muestras, se extenderá una boleta de atención en el establecimiento habilitado por el Servicio Médico Legal, en duplicado, la cual debe contener la misma numeración que el frasco que contenga.
la muestra evitando registrar en el frasco datos personales, como nombre y root. Esta boleta debe estar escrita con letra imprenta o digitalizada y contendrá los siguientes datos: nombre del establecimiento de salud habilitado, número o identificación del frasco, debe coincidir con el número o identificación de la boleta, fecha y hora de la toma de muestra, el nombre completo de la persona que pertenece a la muestra de sangre, cédula de identidad, edad y género, condición de la persona a quien se le toma la muestra, si es peatón, conductor u otro, apreciación clínica del estado de ebriedad, expresando mediante la siguiente escala de grados de ebriedad con sus correspondientes códigos. Si se encuentra sobrio o signos de ingesta alcohólica, el código sería 0, con signos de ingesta alcohólica o con hálito alcohólico de 1. Ebriedad manifestada 2. Estado de coma 3. También debe incluir el nombre completo, root y firma del médico responsable del procedimiento, número de placa y firma del funcionario policial que solicitó la muestra, número de parte policial y hora del suceso, comisaría u otra unidad policial emisora del parte, juzgado o fiscalía donde se envía el parte policial, la huella dactilar del pulgar derecho en la boleta de atención emitida por el establecimiento habilitado en su original y copia. El tercer procedimiento es el envío de la muestra de sangre al laboratorio de análisis. El envío de las muestras es responsabilidad del médico jefe del establecimiento habilitado por el servicio médico legal o el profesional en quien esté delegado esta función. Debe realizarse en el medio adecuado, el cual debe ser un frasco de 200 miligramos de fluoruro sódico, que es el preservante, y oxalato para 100 ml de sangre de la persona en estudio. Procedimiento 4 es la recepción de la muestra de sangre en el laboratorio de análisis. El laboratorio del servicio médico legal contará con una dependencia destinada a la recepción de muestras, a cargo de funcionarios responsables que podrán verificar el correcto envío de las muestras y de su integridad para proceder a derivar las mismas para su análisis. Luego se realiza el análisis de la muestra para la emisión y despacho del informe de alcoholemia a los tribunales de justicia u otros organismos que lo soliciten. La Organización de las Naciones Unidas recomendó actividades contenidas en 5 pilares principales. Las recomendaciones deben ser consideradas en los planes nacionales de los países de manera gradual. El primer pilar es la gestión de la seguridad de tránsito. Seguridad de tránsito destinada de manera coordinada con institucionalidad y recursos necesarios, considerando la participación de todos los actores relevantes para lograr las metas y objetivos propuestos. El segundo pilar son las vías y movilidad más seguras. Vías y espacios de acceso público que permitan una movilidad segura para todos los usuarios, con especial atención a los vulnerables. El tercer pilar es vehículos más seguros. Vehículos motorizados y no motorizados que cuenten con los mejores estándares de seguridad y generar condiciones para que estos se mantengan en el tiempo y permitan la protección de los usuarios dentro y fuera de los vehículos. 4. Usuarios de las vías de tránsito más seguros. Usuarios de las vías con educación, información, motivación y compromiso activo para desarrollar una cultura de movilidad que les permita comportarse de manera segura en el tránsito. Y el último pilar es sobre respuesta tras los siniestros de tránsito. El sistema de respuesta oportuno, coordinado y de cobertura nacional que garantice la atención eficaz desde ocurrido el siniestro
la rehabilitación integral de los afectados y la reparación psicológica, económica y legal de los mismos. Los traumatismos de cráneo o cráneoencefálicos son las lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral que alteran de forma temporal o permanente la función cerebral. El diagnóstico se sospecha por la clínica y se confirma con estudios radiológicos. Las causas de traumatismos cráneoencefálicos incluyen caídas, especialmente en adultos mayores y niños pequeños, accidentes automovilísticos y otras causas relacionadas con los medios de transporte, asaltos y actividades deportivas. Las lesiones craneales abiertas implican penetración del cuero cabelludo y el cráneo, y en general de las meninges y el tejido cerebral subyacente. En ellas están implicados típicamente proyectiles u objetos afilados, aunque la fractura de cráneo con una laceración suprayacente por un golpe grave también se considera una lesión abierta. Los traumatismos craneales cerrados se producen cuando se golpea la cabeza, esta impacta contra un objeto o es agitada de forma violenta, con la consiguiente aceleración y desaceleración rápida del cerebro. La aceleración o desaceleración pueden producir lesiones en el tejido en el lugar del impacto o en su polo opuesto, o producir daños difusos. Los lóbulos frontales y temporales muestran una vulnerabilidad especial a este tipo de lesión. Los axones y los vasos sanguíneos pueden desgarrarse o romperse, lo que provoca una lesión axónica difusa. Los vasos sanguíneos rotos filtran sangre y producen contusiones, hemorragias intracerebrales o subaracnoideas y hematomas epidurales o subdurales. El rol del tecnólogo médico consiste en realizar exámenes de laboratorio, lo cual es de suma importancia para dar orientación terapéutica y pronóstica, además de realizar abastecimiento oportuno y con medidas necesarias para una correcta transfusión sanguínea. También tiene participación en otras áreas. Muy importante es el área imagenológica para una adecuada evaluación de lesiones. En todos los países se producen colisiones en la vía pública a diario. Cada año se cobran las vidas de más de 1 millón de personas y causan discapacidad a muchos millones más, por lo que es importante conocer muy bien las leyes de tránsito para poder tener una adecuada convivencia vial y prevenir accidentes, además de ser consciente de que no solo pone en riesgo su vida, sino que la de otras personas igual. Estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.